En noticias internacionales tenemos que confirmar que en Brasil se estaría hablando de una posible relación de Luis Ignacio Lula da Silva con hechos delictivos, según indica la policía brasileña. La policía de ese país apuntó a la posible participación del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva en prácticas delictivas relacionadas con el caso de corrupción de la petrolera estatal Petrobras, según documentos a los que el lunes tuvo acceso el diario O Estado de Sao Paulo. En un informe presentado en el marco de una nueva fase en la investigación iniciada hoy, el comisario Felipe Ile decide sospechar que la constructora Obertech, salpicada por el caso de corrupción, costeó la construcción de la sede del Instituto Lula, entidad dirigida por el exmandatario. En el documento, el comisario analiza una nota encontrada entre el teléfono móvil de Marcelo Obertech, expresidente de la empresa constructora Obertech y actualmente detenido, en la que aparecía la frase predio IL y un valor superior a los 12 millones de reales. El equipo de análisis de la Policía Federal considera posible que el predio IL se refería al Instituto Lula, cuya sede se encuentra en Sao Paulo. En este caso, que el predio IL se refería al Instituto Lula, la conclusión más plausible será que el grupo Obertech costeó la construcción de la sede de la referida entidad y que otras propiedades pertenecientes a Luis Ignacio Lula da Silva, cita el delegado. El documento subraya que la posible implicación del expresidente de la República en prácticas delictivas debe ser tratada con parsimonia, lo que en opinión del comisario no significa que las autoridades policiales no dejen de ejercer su papel constitucional. Y en el Medio Oriente, la oposición siria en las últimas horas aceptó en este caso iniciar una nueva etapa de los acuerdos para el alto al fuego. La Comisión Suprema para Negociaciones, principal alianza de la oposición siria, aceptó provisionalmente este lunes el acuerdo alcanzado entre Rusia y los Estados Unidos para el alto al fuego temporal en el territorio sirio, dijo hoy el dirigente opositor Hisham Marwa, que es vicepresidente de la Coalición Nacional Siria, el componente más importante de la CSN. Señaló que dicho acuerdo contempla, entre otras medidas, la suspensión de los bombardeos rusos, la entrada de ayuda humanitaria y la liberación de prisioneros. El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció que Washington y Moscú habían acordado un cese de hostilidades en Siria a partir de la medianoche del próximo 27 de febrero, del que se han excluido los grupos terroristas Estado Islámico y el Frente al-Nusra, filial siria de Al-Qaeda. El cese de hostilidades se aplicará a todas las partes implicadas en el conflicto sirio que hayan iniciado su compromiso de una aceptación de sus términos, reveló un comunicado el Departamento de Estado. Marwa no quiso confirmar de la fecha de inicio del alto al fuego porque es algo que todavía hay que estudiar. De hecho, la CSN todavía tiene que dar su aprobación final a todo el acuerdo, tras analizarlo punto por punto y recibir garantías de la ONU, afirmó el opositor. Por su parte, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dio saludo al pacto entre Estados Unidos y Rusia para un cese a la violencia en Siria y aseguró que se trata de una señal de esperanza para la población del país. Y en el Pentágono, en las últimas horas en Estados Unidos y Canadá, se confirmó que el Pentágono estaría a punto de entregar al Congreso el plan de cierre de Guantánamo. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos está a punto de presentar al Congreso su plan para el cierre de la prisión estadounidense de la bahía Guantánamo, cuya fecha límite es en este 23 de febrero, informó este lunes a uno de sus portavoces. Un portavoz del Pentágono, el capitán de la Armada Jeff Davis, aseguró que el gobierno cumplirá con el plazo que concluye mañana para presentar a los congresistas una propuesta de cierre de la instalación y un traslado de los presuntos terroristas allí presos. Entendemos que la fecha límite es mañana y que nuestra intención es cumplir con ella, dijo Davis en una rueda de prensa. Según el portavoz, el plan solicitará el cierre de un centro de detención y ofrecerá varias opciones para la clausura. Davis adelantó que el plan del gobierno es la transferencia de muchos de los detenidos tan rápido como sea posible y llevar a los restantes que enfrentan cargos a territorio estadounidense, a un paso que se oponen muchos miembros del Congreso, especialmente los del Partido Republicano. Y en otra noticia acerca del conflicto en Siria, en el Medio Oriente, se confirma que la Comisión de la ONU responsabiliza a potencias del deterioro de Siria, conforme a lo que ha sido también el inicio de las negociaciones, pero las Naciones Unidas en las últimas horas confirmó a través de una información que advierte una internacionalización del conflicto en ese país. La Comisión de la ONU que documenta los crímenes en Siria aseguró este lunes que la creciente participación de actores exteriores en la guerra está dificultando aún más la situación y plantea el riesgo de una internacionalización del conflicto.
El conflicto ha degenerado en una guerra indirecta con varias partes dirigidas desde el exterior a través de una intricada red de alianzas, señalan los expertos de Naciones Unidas en su último informe presentado este día lunes. El documento destaca que paradójicamente los actores internacionales y regionales que están presionando ostensiblemente para una solución pacífica a la guerra continúan al mismo tiempo alimentando la escalada militar. Entre otras intervenciones extranjeras, los expertos de Naciones Unidas destacan las operaciones aéreas de la coalición lideradas por Estados Unidos contra los yihadistas del Estado Islámico y el apoyo que tiene desde el aire al que está dando Rusia al régimen sirio. El presidente de la Comisión, Paulo Pinheiro, explicó en una conferencia de prensa que el número cada vez mayor de actores que intervienen en la guerra ha llevado a una escalada de las hostilidades, que a su vez ha resultado en más de muertes de civiles. Y exactamente en Venezuela, la oposición indica que el régimen de Maduro no llegaría a diciembre en las últimas horas, tal como se estaría confirmando por parte de la información. Según esta noticia, se está indicando que Venezuela estaría indicando en la oposición exactamente que Venezuela el gobierno del presidente Nicolás Maduro no llegaría al mes de diciembre. Eso lo indicó el líder opositor Jesús Torrealba. En las últimas horas, Torrealba indicó esta información, según la cual indica que el presidente Maduro, exactamente el régimen de Nicolás Maduro, estaría llegando a su final en el mes de diciembre. Esta información se ha dado a conocer por parte de la oposición, en la cual se ha dado por el apoyo por lo que ha sido después de las últimas presentaciones y los últimos gritos que han dado los opositores en Venezuela en decir que Maduro ya debe terminar su mandato. Pues el jefe de la coalición opositora de la Mesa de Unidad Democrática, Jesús Torrealba, argumentó que el gobierno de Venezuela no tiene cómo llegar a diciembre y eso Maduro lo sabe por la grave crisis financiera del país petrolero. La conducta más lógica e inteligente de Maduro sería la renuncia, pero no puede renunciar porque esa decisión no está en sus manos. Él no se manda a sí mismo, dijo en un análisis de coyuntura el secretario ejecutivo de la MUD, alianza que aglutina a la mayoría de partidos opositores. A juicio de Torrealba, Nicolás Maduro obedece a dos jefes, igualmente implacables, las mafias internas y la feroz ejida de los Castro en Cuba, quienes en este caso lo necesitan para poder convertir la apertura en un nuevo negocio de la dictadura y en una rendición incondicional. Maduro, añade el dirigente opositor venezolano, es consciente de que cualquier solución política a la crisis actual pasa porque salga del poder, pero él decidió entonces que no haya solución política sino desenlace. Y en las últimas horas en Europa también se confirmó que el negocio de armas está cayendo últimamente en la zona del occidente. Según una investigación y según la investigación del CIRPI, el comercio de armamento convencional aumentó en un 14% en el último lustro, pues el negocio de armas cae en occidente, al igual que al mismo tiempo crece en Rusia. Los fabricantes occidentales de armas sellaron la parte del león del mercado mundial de 2014, pero sus ventas declinan al mismo tiempo que los negocios de sus competidores rusos son florecientes, anunció el lunes el Instituto de Investigación de la Paz Internacional de Estocolmo. En este mismo informe, el CIPRI indicó que el comercio mundial de armas convencionales aumentó en un 14% entre 2011 y 2015 con respecto al lustro anterior. En repliegue por 4 años consecutivos, el volumen de negocios de los 100 primeros fabricantes del planeta se contrajo en 1.5% a 2014, a $401 mil millones de dólares, 100 veces que el presupuesto anual de las operaciones de paz de las Naciones Unidas. Las empresas en Estados Unidos y Europa Occidental copan más del 80% del mercado, pero sus ventas en valor pierden un 3.2% respecto al año anterior. 3 de ellas han salido en las últimas semanas del top 100. Y en una entrevista concedida a la cadena Telemundo en las últimas horas, la esposa del Chapo Guzmán indicó que no le consta que él trafique con drogas. La esposa de Joaquín El Chapo Guzmán acusó este domingo al gobierno mexicano de convertirlo en el narcotraficante más buscado del mundo, a quien definió como una persona cariñosa y muy inteligente. El gobierno se encargó de hacer ver a Joaquín Guzmán como el capo más buscado del mundo. No significa que lo sea, dijo Emma Coronel en una entrevista exclusiva a Telemundo, una de las cadenas de televisión hispanas más importantes de los Estados Unidos.
No sé si lo han querido hacer conscientemente o por tapar cosas más importantes, porque se me hace bastante exagerado la serie de cosas que sacan y dicen, precisó Coronel, en el cual indicó que a mí no me consta que trafiquen con drogas, subrayó la esposa. Coronel, de 26 años, en todo momento en la presunción de inocencia de su esposo, quien fue recapturado, lo defendió desde el pasado 8 de enero tras permanecer 6 meses desaparecido. El líder del cartel del Sinaloa dejó en evidencia al gobierno de Enrique Peña Nieto cuando consiguió escapar de un penal de alta seguridad en junio del año 2015. Según en esta entrevista, ella cree en la inocencia del capo y en el cual cree que según esta captura se esconde por varias cosas que ocurren en el país. Y en las últimas horas también en Estados Unidos, Jason Dalton, el conductor de Uber que mató a 6 personas, fue capturado. El conductor fue capturado luego de protagonizar el sábado de una matanza en Kalamazoo, en Michigan. La policía detuvo ese día domingo en Michigan, Estados Unidos, a un conductor de Uber que mató a 6 personas e hirió a otras 2 al dispararles al azar, y se investiga si habría clientes de este servicio de transportes entre las víctimas. Los ataques fueron cometidos en la noche de este sábado en un complejo de apartamentos, en un concesionario de automóviles y un restaurante de cadena de Kalamazoo, 190 kilómetros al oeste de Detroit. El sospechoso fue detenido este domingo en un control de tránsito. Uber confirmó que el sospechoso, Jason Brian Dalton, de 45 años, era un chofer afiliado a esta compañía, y aclaró que había revisado sus antecedentes previamente y no encontró ningún delito, en el cual indican que están horrorizados y desconsolados por la violencia sin sentido en Kalamazoo, Michigan, dijo Joe Sullivan, jefe de seguridad de Uber. Muy bien, vamos a una pausa. Luego del corte tendremos la información deportiva, lo que es el liderato de Millonarios en la Liga Águila y lo que ha sido las conclusiones tras lo que fue el sorteo el día domingo de la Copa América Centenario. Ya regresamos aquí en 24 horas.